sobre las obligaciones divisibles e indivisibles y vamos a tratar de tocar el tema de las obligaciones unilaterales y bilaterales. Esto como un esbozo para lo que nos viene, que es el cumplimiento de las obligaciones. Cuando entremos a hablar sobre lo que es el pago, pues vamos a tener bastante claro el tema de las responsabilidades que se dan en las obligaciones, específicamente en las obligaciones bilaterales. Entrando en materia, cuando estamos hablando de obligaciones divisibles, nos estamos refiriendo a aquellas obligaciones que no se pueden cumplir por etapas, aquellas obligaciones que se deben cumplir íntegramente y en el mismo momento. Entonces, una obligación, cuando es divisible, es una obligación que su cumplimiento es inmediato. Es decir, por su naturaleza, por la estructura misma de la obligación, no existe la posibilidad de dividirla. Pongo siempre el ejemplo del caso de los animales vivos. Cuando compramos un animal vivo, la entrega tiene que ser del animal completo, es decir, no nos lo pueden entregar por partes. Cosa distinta sería si se vende a un rastro. Bueno, pues ahí el animal se va a poder vender en canal, se va a poder vender por partes, es decir, se van a hacer todos los cortes finos y eso se va a entregar, qué sé yo. Pero cuando estamos hablando de la entrega de un animal vivo, ahí no existe la posibilidad de una divisibilidad. Es decir, la obligación se tiene que entregar tal cual. No existe la posibilidad de fraccionarla. Entonces, de esa manera nosotros estamos hablando de las obligaciones que se pueden dividir. Pero el tema que nos tiene el día de hoy son las obligaciones indivisibles. Es decir, las obligaciones que no se pueden dividir. Y esas son las que de alguna manera nos pueden crear algún problema ya en la vida profesional. Y por eso es que vamos a tratar de explicarlas. En el esquema vemos que las obligaciones indivisibles pueden ser naturales, pueden ser voluntarias y pueden ser legales. Cuando estamos hablando de la indivisibilidad natural, nos estamos refiriendo a aquellas obligaciones que de ninguna manera se pueden dividir. Y entonces hablamos de una indivisibilidad natural absoluta. No existe la posibilidad de división. Entonces, la indivisibilidad, por su naturaleza, es absoluta. No podemos hacer una división de ellas. Pero existe la posibilidad de que algunas obligaciones sean divisibles, pero las partes deciden convertirlas en obligaciones indivisibles. Entonces aquí hablamos de la indivisibilidad relativa. ¿Por qué relativa? Porque no obstante, la naturaleza misma divide las obligaciones, las partes no pueden, por convenio expreso, no pueden dividirlas. Y entonces esto nos lleva a la indivisibilidad voluntaria. La indivisibilidad voluntaria se da cuando las partes convierten una obligación que naturalmente, que perfectamente se puede dividir, la convierten en una obligación indivisible, una obligación que no puede ser dividida. Y entonces hablamos de una indivisibilidad voluntaria expresa cuando las partes lo manifiestan de esa manera y una indivisibilidad voluntaria tácita. Las partes no lo dicen, pero por el fin, por el objeto para el cual se está contrayendo la obligación, es obvio que no puede haber una división. Y entonces, a mí se me ocurren ejemplos como el de la fiesta de graduación de ustedes. El día que se gradúen de abogados y notarios, que ya está bastante cercano ese día, pues yo siempre les hago algunas sugerencias anticipadamente para que vayan haciendo sus ahorritos. Y les digo, primero hagan fiesta. Sí. Primer consejo, el día de su graduación hagan una fiesta.
¿Por qué razón les digo que hagan una fiesta? Primero, porque su familia se lo merece. El esfuerzo que ustedes han hecho es algo que hay que celebrar, pero lo más importante es ese orgullo de la familia, ese orgullo de sus padres, el sacrificio de ellos, pues van a estar felices de ver a su hijo abogado, a su hijo graduado. Entonces, hagan la fiesta. La segunda razón es que en esa fiesta van a estar sus primeros clientes, tengan la certeza. En el momento que ustedes invitan a sus amigos, a sus parientes, ya todos saben que ustedes son abogados y notarios. Y desde ese momento saben también que los pueden contratar. Entonces, de ahí va a surgir el primer cliente y ese va a pagar lo que les cueste la fiesta. Entonces, no escatimen en gastos, hagan una buena fiesta. Y el tercer ejemplo, perdón, el tercer consejo, bueno, es que me inviten pues, porque así estamos todos contentos, ¿no? Yo feliz de verlos graduados y su familia orgullosa de ustedes. Bueno, entonces, ese día ustedes van a contratar un servicio de mesas, de sillas, de utilería, eh, qué sé yo, platos, vasos, cubiertos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes van a ese lugar donde van a contratar ese servicio, pues ustedes contratan el servicio. Dicen, mire, el día viernes tal a las 8 de la noche es mi fiesta de graduación. Y entonces quiero que a esa hora esté ya todo listo. En ningún momento dicen ustedes, quiero que a esa hora estén las mesas, estén las sillas, estén... No, es decir, ustedes contrataron el servicio. Y entonces se entiende que a las 8 de la noche, después del acto de graduación, ustedes llegan al salón y ya todo está arreglado. No puede ser que estén solo las mesas y que falten sillas. Las sillas se las van a llevar el día sábado. Eso no es posible, ¿verdad? Es decir, de su naturaleza misma, de su objeto, de el fin, se puede deducir que esa obligación no se puede dividir. Es una obligación que se tiene que cumplir completamente. Y no hay que decirlo. Es decir, de su peso cae, que no se puede entregar una cosa un día y al día siguiente, cuando ya terminó la fiesta, lo que faltaba. Entonces, ahí estamos hablando de una indivisibilidad voluntaria tácita, en donde las partes no dicen que así va a ser, pero así tiene que ser. No puede entregarse por partes todo el mobiliario que se va a utilizar para la fiesta. Entonces, estamos en presencia de una obligación que se puede dividir, porque las mesas, las sillas, los cubiertos, los platos, la cristalería, todo eso se podría entregar por partes. Es decir, cuando ustedes compran un amueblado y van a la fábrica de muebles, ustedes piden el amueblado de comedor y eso implica la mesa y las sillas. Bueno, las sillas son independientes del amueblado, de la mesa del comedor. Entonces, perfectamente se podrían dividir. De hecho, naturalmente ya nacen divididas, pero para el fin no se pueden dividir. Ustedes compran un amueblado de comedor, el amueblado de comedor se los tienen que entregar completo en el momento que se los lleve, es decir, incluyendo las sillas y la mesa, aunque les digo, se puedan separar sin ningún problema. Y por último, pues tenemos la indivisibilidad legal, que es la que la ley establece. Hay algunos actos que no se pueden dividir, por ejemplo, el testamento. El testamento no se puede hacer por partes. Es decir, cuando una persona va a dictar su testamento, tiene que ser en un solo acto. Entonces comienza el testamento en la ciudad de Guatemala el día tal y tal, siendo las tales horas, y comienza el desarrollo hasta que termina. Entonces, una pregunta que hacía en privado un examinador, una pregunta capciosa y de muy mala fe, pienso yo, le preguntaba al alumno qué sucedía
si ya como notario lo contrataban el 31 de diciembre a las 12 menos cuarto para hacer un testamento. Entonces, la respuesta pues era obvia, ¿no? Había que esperar a que fuera el otro día, porque ese día ya no se podía hacer el testamento por cuestiones legales, porque el testamento hubiera comenzado el 31 de diciembre a las 11:45, pero terminaría el 1 de enero a saber a qué horas. Y entonces ahí ya no se puede legalmente hacer eso porque la actividad del notario termina precisamente el 31 de diciembre de cada año. Al día siguiente tenemos que ir a cumplir con la obligación de aperturar el protocolo y mientras no tengamos aperturado el protocolo, pues no podemos hacer nada en él. Entonces, digo, la pregunta era así de muy mala fe, ¿verdad? Pero alguien que sabe le podría haber dicho al examinador perfectamente, mire, a esa hora yo no me comprometería jamás a hacer un testamento porque no lo terminaría antes de los 15 minutos, que expira el tiempo por el que yo tengo habilitado mi protocolo. Y el testamento tiene que hacerse un protocolo. Por lo tanto, no podría aceptar ese caso. Pero bueno, entonces, la ley en este caso nos está diciendo que ese acto es un acto que se tiene que realizar de una sola vez, no se puede dividir, no se puede hacer por etapas. Así, en términos generales, señores, esa es la indivisibilidad. Pero, ¿qué es lo que nos dice la ley al respecto? El artículo 1373 dice que las obligaciones son divisibles cuando su objeto es susceptible de cumplirse parcialmente e indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero. Ya quedaba claro lo que yo les decía. Si vamos a comprar un animal vivo, pues no se puede dividir. Pero si vamos a comprar por partes a una vaca, pues esa sí se puede dividir. Hay algunas cosas que no se pueden dividir. Si yo voy a comprar un diamante, pues el diamante tiene que estar completo, no me lo pueden dar fraccionado. Entonces, hay obligaciones que definitivamente por su naturaleza, por su estructura, son indivisibles. Es imposible poderlas dividir. Pero hay otras que por su naturaleza, por su estructura, digo, sí se pueden dividir. Entonces, el artículo 1373 nos da esa definición de lo que son las obligaciones que se pueden dividir y las obligaciones que no se pueden dividir. El artículo 1374 viene a complementar el anterior diciéndonos que el deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda, aunque ésta sea divisible, salvo convenio. Es decir, si las obligaciones se pactaron para cumplirse inmediatamente, no de una manera fraccionada, de esa manera se tienen que cumplir. Es decir, debe ser un cumplimiento instantáneo. No se puede fraccionar. Salvo, dice la ley, pacto en contrario. Es decir, si las partes decidieron, pues, tener una obligación de tracto sucesivo, es decir, que se puede cumplir por etapas, así se va a cumplir. Pero si no se combinó de esa manera, la obligación es indivisible y se tiene que cumplir en su totalidad, inmediatamente. Algo que me preguntaba una compañera, 2 veces me lo ha preguntado, les dije que lo vamos a dejar para este día, hoy. El artículo 1375 dice que la solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. Y entonces les decía yo por qué, y lo iba a explicar en este momento. Cuando estamos hablando de obligaciones mancomunadas, solidarias, ¿se recuerdan ustedes? Dijimos que las obligaciones, cuando son mancomunadas solidarias, el acreedor puede repetir contra cualquiera de los deudores que son solidarios, pero también puede repetir contra todos ellos y puede repetir de una manera total contra cualquiera de ellos, exigir el pago total,
o puede exigirlo fraccionado, es decir, puede demandar y puede pedir que cada uno pague una determinada parte. Eso ya será voluntad del acreedor, lo cual implica que la obligación, no obstante ser solidaria, es decir, la obligación es solidaria, pero la prestación puede ser divisible. O sea, la prestación se puede pagar por partes. Será elección del acreedor. Por eso es que dice este artículo que la solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, no la vuelve indivisible. Ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. Cuando vieron ustedes el tema de la copropiedad, en la copropiedad el bien puede estar pro indiviso, es decir, aún no dividido, pero quiere decir eso de pro indiviso que se puede dividir, es decir, más adelante las partes van a decidir de qué manera se fracciona, o sea que sí es fraccionable. Lo que sucede es que para cuestiones de tipo legal tienen que señalar ellos a alguien que los represente. Y entonces, en el caso de las acciones legales, todos deben comparecer, pero a través de un representante común, el representante legal. Pero eso no vuelve a la obligación indivisible. Lo que hace es que evita que en las acciones legales, en las demandas, por ejemplo, haya que, haya que demandar a cada uno de los miembros, o que cada uno de los miembros tenga que participar dentro de un proceso. Es decir, basta con que tengan alguien que los represente, que sea el que represente la unidad para que puedan, todos participar dentro de un proceso. Pero si no fuera así, cada uno de ellos puede participar dentro de un proceso, ya sea como demandantes o como demandados. Entonces, no es que la obligación sea indivisible. No, lo que va a tener que existir ahí es una unidad en cuanto a las personas que son copropietarios, pero eso no es indivisibilidad. Entonces, por eso es que esta norma dice que la solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. El artículo siguiente nos refiere cuándo se considera indivisible una obligación. Y dice primero, cuando tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto. Es decir, cuando se trata de la entrega de un cuerpo cierto, y yo le agregaría y determinado, entonces la obligación ahí ya no se puede dividir. Es decir, cuando nosotros vamos a entregar algo, debemos entregarlo tal y como lo convinimos. Debe estar completo. Ahí se cumplen los principios del pago. Debe ser la obligación idéntica, íntegra e indivisible, porque en el cuerpo, cuando el cuerpo es cierto y además está determinado, estamos obligándonos a entregarlo exactamente como ha sido convenido. Entonces ahí hay una indivisibilidad. El siguiente numeral dice, cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la prestación. Es obvio. En el caso de los deudores, ellos son los que tienen que pagar las obligaciones, el que debe. En las obligaciones simples, se recuerdan ustedes, y en las obligaciones mancomunadas simples, volvemos a ver el mismo tema, es decir, cada uno de los deudores debe pagar lo que a cada uno le corresponde, y cada uno de los acreedores solo puede cobrar a lo que tiene derecho. Es decir, ahí no se puede hacer división, la obligación ahí es indivisible, y se tiene que cumplir íntegra, y se tiene que cumplir por el deudor a quien le corresponde ese cumplimiento. Tercero dice, cuando las partes convienen expresamente
en que la prestación no pueda satisfacerse parcialmente o cuando por la naturaleza de la obligación sea imposible su cumplimiento parcial. Aquí estamos hablando de esas obligaciones indivisibles naturales que son relativas. Hablábamos de las obligaciones voluntarias en las que las prestaciones se podrían cumplir por etapas, se podrían cumplir fraccionadas, pero las partes deciden que no. Eso es una obligación indivisible expresa, voluntaria, expresa. Las partes convierten a la obligación en indivisible, pero luego nos dice el mismo artículo, o cuando por la naturaleza de la obligación sea imposible su cumplimiento parcial. Es decir, las prestaciones son divisibles, pero por su naturaleza, por el fin, por el objeto, no se pueden dividir. Y ponía yo el ejemplo del mobiliario para la fiesta o de la compra de un amueblado de sala o un amueblado de comedor o la compra de un par de zapatos. Es decir, no podemos comprar un derecho hoy y dentro de un mes nos fabrican el izquierdo. Es decir, los zapatos sabemos que son divisibles. Hay dos zapatos, hay un derecho y hay un izquierdo, están separados, pero por el fin, por la naturaleza de esa obligación, no se pueden dividir. Entonces, a eso se refiere esta norma. El artículo 1377 habla que en las obligaciones indivisibles, el acreedor no puede dirigir su acción contra uno solo de los deudores, sino contra todos a la vez, salvo que uno solo esté encargado de ejecutar la prestación, en cuyo caso el deudor tiene derecho de pedir que se cite y emplace a sus codeudores para el efecto de repetir contra todos. Les decía yo a ustedes que en el caso de la copropiedad, cuando está proindivisa, es decir, que aún no está dividida, para demandar se tiene que demandar a todos. No se puede demandar a uno solo. Yo les conté a ustedes, creo ya en clase, o se lo conté a alguna otra promoción, que en un caso que yo tuve fue precisamente esto. Una señora era coheredera de un bien, pero no sabía leer y escribir. Unos de los hermanos la engañaron, le hicieron de renunciar a su derecho, huella digital, testigo, etcétera, etcétera, y la señora quedó fuera de la herencia. Posteriormente, la demandaron en un juicio sumario de desocupación. Cuando llegó conmigo ya estaba la sentencia de desocupación, ya le estaban ordenando que desalojara el inmueble. Entonces, no tenía yo ya mayor cosa que hacer, pero me percaté de algo importante, y es que uno de los hermanos estaba en contra. Decía que no estaba de acuerdo que le hicieran eso a su hermanita, porque ella también era heredera. Y entonces me agarré de eso para apelar, y mi argumento fue precisamente esto que dice este artículo, que todas las partes tenían que estar de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y al haber uno de ellos que no estaba de acuerdo, pues entonces la obligación en este momento era una obligación que se estaba dividiendo de una manera ilegítima y por lo tanto no podía proceder la acción. Bueno, la sala acogió mi argumento y declaró la revocatoria de la sentencia de primer grado y logré detener que a la señora la echaran. Bueno, en la próxima, no sé qué pasó, pero es muy probable que hayan corregido la demanda y entonces sí la hayan sacado. Nunca más supe de la señora, pero en lo que a mí atañe, en ese momento, mi defensa fue ese artículo. Entonces, hay que tener siempre bien claro, nuestro Código Civil nos va a dar todas las salidas, siempre las vamos a encontrar. Entonces, cuando los copropietarios demandan, tienen que demandar todos.
o cuando son demandados, hay que demandarlos a todos. De lo contrario, la acción no va a prosperar. Y el argumento es precisamente el artículo 1377. No lo olviden. El artículo 1378 establece que cuando es indivisible la obligación contraída con cláusula de indemnización, se incurre en esta por culpa de cualquiera de los deudores, pero los codeudores no culpables tendrán derecho a que el culpable les reintegre la parte que hubiera tenido que pagar. Eso lo vimos ya cuando tocamos el tema de las obligaciones mancomunadas solidarias. Y el artículo 1379 dice que si es divisible la obligación contraída con cláusula de indemnización o simplemente mancomunada, será obligada a pagarla solamente el deudor que contravino a la obligación y por la parte que le corresponde. Y aquí me recuerdo que vimos también un artículo, no me recuerdo si era el 2105, que nos hablaba de la cláusula de exclusión. La cláusula de exclusión se refiere precisamente a eso que estamos viendo en este artículo. El deudor es el que tiene que pagar. Si hay un fiador, pues ya sabemos que el fiador va a pagar subsidiariamente, es decir, solo si el deudor no tiene para pagar. Entonces, ahí ya el acreedor puede dirigir sus acciones contra el fiador. Pero mientras el deudor principal tenga con qué pagar la obligación, a este hay que demandar. Entonces, a eso se está refiriendo el artículo 1379. Y con esto terminamos el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles. Espero que me hayan entendido. Espero que sea, yo lo vi como algo muy sencillo, muy simple, pero desde luego puede haber algunas dudas que resolveremos en cuanto terminemos la clase. Y pasando al otro tema, las obligaciones unilaterales, bilaterales y unilaterales imperfectas. Bueno, aquí quiero recordarles algo. Cuando hemos hablado de la obligación, ¿se recuerdan ustedes? Hemos dicho que hay dos lados en la obligación. Uno es el lado activo, donde está el acreedor, y el otro es el lado pasivo, donde está el deudor. Entonces, cuando estamos hablando de una obligación, estamos hablando de dos lados. Entonces, en un lado están los derechos y en el otro lado están los de las obligaciones. Y entonces por eso se recuerdan cuando hicimos aquel esquemita donde poníamos que era relacionado con la obligación mancomunada. Esto no tiene que ver con la obligación mancomunada, solo me recuerdo de ese esquema donde hablábamos que la obligación era mancomunada cuando en el lado de cualquiera de los dos lados estaba la pluralidad de sujetos. Si estaba en el lado activo era activa, si estaba en el pasivo era pasiva. Bueno, entonces, para recordarnos que las obligaciones tienen esos dos lados, activo y pasivo. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de obligaciones unilaterales, no estamos contraviniendo lo que acabo de decir. No estamos diciendo que hay obligaciones que tienen un solo lado, no. Las obligaciones siempre van a tener dos lados, el lado activo y el lado pasivo. A lo que se refieren las obligaciones unilaterales es a dónde están las cargas y dónde están los derechos. Cuando en una obligación solo hay derechos de un lado y en el otro lado solo hay obligaciones sin derechos, estamos hablando de obligaciones unilaterales. Y ejemplos de las obligaciones unilaterales lo tenemos precisamente con todas las obligaciones gratuitas. Las obligaciones gratuitas siempre van a ser unilaterales. ¿Por qué? Porque los derechos van a estar solo de un lado y las obligaciones van a estar del otro lado. Pero no va a haber reciprocidad en cuanto a derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el caso de una donación pura y simple. En la donación pura y simple hay derechos de un lado, del lado del donatario, y obligaciones del otro lado, del lado del donante. Entonces, en una obligación como esta, en una donación, vamos a encontrar que un lado, que es el donante, es el que tiene obligaciones.
Y del otro lado, el donatario que solo tiene derechos. Si yo les ofrezco a ustedes regalarles, qué sé yo, un lapicero, bueno, mi lapicero, yo me comprometía con ustedes. Ya es un contrato de donación y tengo que cumplirlo. ¿A quién se lo voy a cumplir? Al donatario, que en este caso no sé quién va a ser todavía, pero la obligación mía es entregarlo. Y la obligación del otro, ninguna. El donatario no tiene ninguna obligación, pero sí tiene derecho de exigencia, sí tiene derecho de pedirme lo que le ofrecí, que le iba a regalar. Entonces, vemos cómo la obligación es unilateral, no porque solo tenga un lado, sino porque en uno de los dos lados que tienen las obligaciones hay solo derechos y en el otro solo obligaciones. Bueno, eso es fácil. En cuanto a las obligaciones bilaterales, cuando estamos hablando de obligaciones bilaterales, recuérdense que el prefijo bi significa dos, ¿verdad? Dos. Aquí estamos hablando de derechos y obligaciones recíprocas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno tiene derecho, el otro tiene obligaciones y viceversa. Cuando el otro tiene obligaciones, el otro tiene derechos. Ese tipo de contratos bilaterales en la doctrina se conoce como sinalagmáticos. El doctor Vladimir Aguilar utiliza mucho el término sinalagmático, pero van a entender ustedes que se está refiriendo a los contratos bilaterales, en la cual hay un lado que tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y otro lado que también tiene obligaciones, pero también tiene derechos. El ejemplo característico, clásico, el que utilizo yo toda la vida, es el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa vemos una obligación eminentemente bilateral, sinalagmática. ¿Por qué? Porque el comprador tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y el vendedor tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Veámoslo. El vendedor, ¿cuál es el derecho del vendedor? Que le paguen por lo que está vendiendo. Pero ¿cuál es su obligación? Entregar la cosa tal y como se convino, saneada, sin ningún problema. Es decir, tiene derecho de cobrar, pero también tiene derecho de entregar, y de entregar en el modo, en el plazo, en el lugar que las partes convinieron. Entonces, el vendedor tiene derechos, pero también tiene obligaciones. ¿Y qué pasa con el comprador? El comprador tiene la obligación de pagar por lo que está adquiriendo, pero tiene derecho a que lo que compró se le entregue tal y como se convino, del modo, en el plazo, en el lugar, en las condiciones que se pactó. Entonces, vemos que la obligación es bilateral, es recíproca en cuanto a sus derechos y obligaciones. Cuando el vendedor tiene derecho a recibir el pago, el comprador tiene obligación de pagar. Cuando el vendedor tiene obligación de entregar la cosa tal y como se convino, el comprador tiene derecho a recibir la cosa tal y como se le dijo que se le iba a entregar. Entonces vemos, los derechos y las obligaciones son recíprocos. Ambos lados tienen derechos y obligaciones. Por eso es que la obligación se llama bilateral. Y en la doctrina, dije, se conoce como sinalagmática. Hay algunos tratadistas que hablan sobre las obligaciones unilaterales imperfectas. Yo no creo en la existencia de las obligaciones unilaterales imperfectas. Sin embargo, hay una corriente que lo cree de esa forma. Yo no, y voy a explicar en qué consiste y por qué yo no. Los que siguen la corriente de las obligaciones unilaterales imperfectas sostienen que hay obligaciones que nacen unilaterales, pero con el tiempo se convierten en bilaterales. Y ponen el siguiente ejemplo. Por eso poníamos ahí el carrito, ¿verdad? Porque voy a usar el tema del carro. Una persona
le habla a su amigo y le dice, mira, fíjate que voy a salir de viaje y quiero ver si me haces el favor de tenerme mi carro en tu patio mientras yo ando de viaje. Y el amigo le dice que sí, que no hay ningún problema. Y entonces nace a la vida jurídica un contrato que se conoce como contrato de depósito. Y como en este caso son amigos y no le va a cobrar ni un solo centavo, entonces estamos hablando de un depósito gratuito. Es decir, estamos hablando de una obligación unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque al ser gratuito, hay uno que tiene derechos y otro que tiene obligaciones. ¿Cuál es el que tiene derechos y cuál es el que tiene obligaciones? El que, el que tiene derechos es el depositante. Él fue a dejar el carro y tiene el derecho a que se le devuelva cuando regrese. Ese ya es un derecho. ¿Qué obligaciones tiene? Ninguna, porque el contrato fue gratuito. Pero ¿qué pasa con el dueño del predio? El dueño del predio, el depositario, él tiene la obligación de entregar el vehículo cuando el amigo regrese. Pero fíjense que ahí es donde viene el problema, porque sucede que el vehículo está en el patio, pero le pega el aire, le pega la lluvia, el polvo, y entonces la pintura se comienza a dañar, la lámina se comienza a oxidar. Y entonces viene el amigo y dice, no hombre, cuando regrese aquel, el carro va a estar hecho de gracia, pues. Y entonces, no, lo voy a, lo voy a pintar. Es decir, llama a un enderezador que le quite la pintura que está dañada, que le arregle la lámina que se está pudriendo y lo deja en perfectas condiciones. Cuando llega el amigo, le entrega el carro. Le dice, aquí está tu carro. Pero fíjate que tuve que gastar en pintura, en el enderezado del vehículo. Además tenía algunos sus golpes por ahí, aproveché para quitárselos y entonces aquí está tu carro, pero me debes 3,000 quetzales. Bueno, entonces dicen estas personas, en ese momento la obligación que era unilateral se convierte en una obligación bilateral, porque el depositante cuando regresa por su carro va a tener que pagar. Y entonces lo que era una obligación unilateral, gratuita, se convierte en una obligación bilateral porque ahora va a tener que pagar por la reparación que se hizo. Y entonces los tratadistas dicen que aquí hay una obligación unilateral imperfecta, porque nació unilateral cuando se contrajo la obligación, pero a la hora de la entrega se vuelve bilateral, porque si la otra persona, el depositante, no paga, el dueño del predio puede ejercer su derecho de retención. No le entrega el vehículo mientras no le pague. Y entonces la obligación se vuelve, dicen los tratadistas, en una obligación bilateral, porque ahora sí ya hay obligaciones para el que no las tenía. Bueno, yo digo que eso es descabellado, eso no es así, eso no puede ser de esa manera. ¿Y en qué me fundamento? Bueno, me fundamento en varias cosas. La primera, el depositario, desde el momento que acepta tener en su predio el vehículo, aún sin quererlo, adquiere una obligación más que entregarlo, que es la conservación. ¿Sí? Tiene que conservarlo. ¿Sí? Tiene que ver que no le pase nada, pues, porque si no, va a tener responsabilidades. Recuérdense que él es obligado, el otro solo tiene derechos. ¿Y qué pasa cuando ve que el carro le ocurrió lo que dijimos?
y él contrata a alguien para que lo arregle. No estamos en presencia ahí de una figura que ya conocemos que se llama gestión de negocios. Claro que sí, ¿verdad? Es decir, ahí hay un negocio ajeno. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en ese momento? Pues arreglarlo. Esa es esa es una de las cosas que un gestor de negocios puede hacer. Y como gestor de negocios que es, tiene derecho a que se le reembolse los gastos que tuvo que hacer. Y no solo eso, sino que recuérdese que también tiene derecho hasta que lo remuneren. Eso no era parte de la obligación. Eso es una obligación totalmente distinta. La obligación ahí nació unilateral y sigue siendo unilateral. Lo que pasa es que nació otra institución, pero una institución totalmente diferente. Es decir, el negocio que se realizó, que era el depósito, no ha cambiado en nada, sigue siendo el mismo depósito. Es decir, la obligación ahí sigue siendo unilateral, de ninguna manera ha cambiado. Ahora, nacieron algunas obligaciones posteriores, pero esas obligaciones posteriores ya las encontramos nosotros reguladas en otra institución, como en este caso la gestión de negocios. Pero no solo la gestión de negocios, también el enriquecimiento sin causa. ¿Recuerdan ustedes? El dueño de ese predio perfectamente podría haberle metido dinero a ese carro para ayudar a su amigo y el amigo tiene que pagar por eso, porque si no se estaría enriqueciendo indebidamente, está recibiendo un beneficio y por lo tanto tiene que pagar por él. Entonces, no es que la obligación haya nacido unilateral y se haya convertido en bilateral. Es decir, la obligación nació unilateral y en el momento de la entrega se cumple con la obligación y sigue siendo unilateral, gratuita. Pero entonces, ¿dónde está lo oneroso? ¿Dónde está lo que hay que pagar? ¿Por qué hay que pagar? Bueno, no hay que pagar por el depósito, hay que pagar por lo que se hizo posteriormente, que es una obligación totalmente distinta. Y entonces digo yo, ahí me fundamento en lo que es la gestión de negocios y lo que es el enriquecimiento indebido. Esta persona que se está viendo beneficiada tiene que pagar por eso, pero no es consecuencia del depósito. Insisto, es una obligación posterior. Por lo tanto, concluyo que no existen unilaterales imperfectas. Las obligaciones nacen unilaterales, mueren unilaterales. De ninguna manera se convierten las obligaciones unilaterales en obligaciones bilaterales o sinalagmáticas. Las obligaciones bilaterales nacen bilaterales desde el momento que las partes lo convienen de esa manera. Recuérdense ustedes que desde el principio las obligaciones deben ser ciertas y determinadas, es decir, las partes van a manifestar cómo va a ser su obligación y no puede cambiar. Entonces, no existen las obligaciones unilaterales imperfectas. Ese es el criterio de la cátedra. Ustedes me dirán si están o no de acuerdo conmigo y lo podremos discutir a partir de este momento.